Porque desde que Rusia invadió Ucrania el pasado 24 de febrero, no han parado las acusaciones por parte de Occidente y de Vladimir Putin. En los últimos días, Rusia acusó a Estados Unidos de supuestamente llevar a cabo actividades militares biológicas en Ucrania. Los señalamientos llevaron a Moscú a convocar una reunión extraordinaria del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, acusando al gobierno de Volodymyr Zelensky de estar supuestamente destruyendo pruebas de experimentos en laboratorios con patógenos biológicos. El embajador del Kremlin ante la ONU afirmó que Occidente ha desplegado 30 laboratorios para que trabajen con una peste, el antrax o el cólera, señalando a sus oponentes de querer desatar una crisis de salud pública en medio de ya la crítica realidad humanitaria de ese país. Tanto el gobierno de Ucrania como el de Estados Unidos han rechazado todas las acusaciones rusas. Y también, por el contrario, aseguran que Rusia es el país con un historial del uso de este tipo de armas y que temen que puedan ser utilizadas en territorio ucraniano en medio de todo este conflicto. Y para ello entonces saludamos a nuestro primer invitado del día. Él es José María Gil Garre, él es co-director de International Security Observatory y profesor y colaborador del Centro Universitario ISEN de Cartagena, España, además de la Facultad de Seguridad adscrita a la Universidad de Murcia. Gracias, profesor, por estar con nosotros en Directo América de France 24. Le pregunto primero, ¿qué son las armas biológicas? A veces se confunden con armas químicas. ¿Cuál es la diferencia? En realidad, en ese contexto de las armas biológicas, podemos hablar de todo tipo de armamento sucio, capaz de liberar en un entorno determinado patógenos de diferente tipo, que pueden ser bacterias, pueden ser virus, pueden ser de diferentes etiologías, pero en realidad es un armamento sucio que en un entorno de conflicto bélico simétrico y en este tipo de contexto ningún ejército tácticamente lo puede utilizar o lo debe utilizar, porque puede volverse muy rápidamente contra él. Quiero decir, liberar en un suelo plano como es Ucrania un ataque bacteriológico, bien sea por parte de un actor o de otro, puede suponer que se vuelva contra tus propias fuerzas, porque una vez lo liberas al medio ambiente, pues en fin, las nubes tóxicas, etcétera, no sabemos qué control puede haber sobre ellas. Es muy incontrolable. Y los argumentos aducidos en el Consejo de Seguridad Extraordinario que se produjo en Naciones Unidas por parte de Rusia son absolutamente paupérrimas, son unas explicaciones, no hay carga probatoria. Diría que ni siquiera la han trabajado esa carga probatoria como lo pudo trabajar en su día Estados Unidos, hablando de las famosas armas de destrucción masiva en Irak, que luego no existieron. Profesor, entonces hablemos de la peligrosidad de todas estas armas. ¿Cuáles serían, además, los posibles usos? Bien, los usos pueden ser destinados directamente a la población civil, bueno, pues para producir infecciones masivas, infecciones masivas, y también ataques de este tipo se orientan a las producciones agrícolas, a la cabaña animal. En definitiva, puede segmentarse el tipo de objetivo que se pretende atacar con la liberación de determinados patógenos. Pero, insisto, no hay pruebas, no hay ni una sola prueba evidente que nos haga pensar que esas armas se hayan trabajado, como dice Claro. Rusia, por parte de Estados Unidos y Ucrania. ¿Tenemos experiencias de liberación de este tipo de armamento y demás? Sí, en contextos más asimétricos. Recordemos, por ejemplo, la secta terrorista que en los metros, en Japón, en el metro, llegó a liberar sustancia como gas sarín, por ejemplo, que no consiguió el objetivo, pero de haberlo conseguido, de haber funcionado todos los sistemas de dispersión por aerosol, es decir, por el aire, habría conseguido matar incluso a 10.000 personas. En aquel ataque murieron unas docenas nada más. Se consiguió abortar todo ese ataque terrorista. En ese escenario asimétrico es muy preocupante. En este conflicto simétrico me inclino a pensar más en que sería Rusia la que podría utilizar bajo ataque de falsa bandera una cuestión así. Pero insisto, tácticamente los ejércitos no son muy proclives, y más con las experiencias que tuvimos en la Primera Guerra Mundial, en la Guerra de España en el norte de África, etcétera, y en la propia Segunda Guerra Mundial, en Vietnam y en determinados escenarios sabemos que son armamentos, para utilizarlo como armamento, es algo muy incontrolable.
Claro, profesor, también usted ponía sobre la mesa el Consejo de Seguridad de la ONU, donde Rusia acusó a Ucrania y también a Estados Unidos. ¿Cuáles son realmente los fundamentos? ¿Por qué Rusia hace estas acusaciones? ¿En qué se basa? Y segundo, también hay quienes dicen que Rusia está haciendo eso, también funcionarios del gobierno estadounidense. Rusia está lanzando estas acusaciones para, en un futuro, que no sabemos si se va a producir así o no, poder usar ellos sus armas biológicas. ¿Qué tiene que decir al respecto? Bien, hay que atender, primero hay que tomar todas estas informaciones, las que se produzcan de un bando, de otro, hay que tomarlo con en fin, con la debida precaución. Estamos en un contexto bélico con dos actores marcados y con un mundo polarizado en torno a este conflicto. Por lo tanto, habrá manipulación. Es lo que se llamaba antes guerra psicológica y ahora se llama guerra de influencia, ¿no? Y en ese sentido hay que tener precaución a la hora de coger estas aseveraciones tanto por parte de un actor. En particular, Rusia lo que sí sabemos es que ha utilizado este tipo de armamentos, el cloro y demás, en algunos sitios, en algunos escenarios. Y me inclino a pensar que tiene cierta veracidad o podemos quedarnos con la frase que utilizó el presidente Zelensky de Ucrania cuando dijo atiendan las advertencias o las amenazas que Rusia dice que otros países pueden ejecutar en este contexto, porque serán las técnicas que utilice Rusia. Rusia se ha desenvuelto en este contexto bélico desde la mentira. Pensemos cuando días antes, semanas antes, incluso cuando los analistas hacíamos, en fin, una llamada de atención expresa respecto de la eventual invasión. ¿Cómo respondía Putin? Hablaba a Occidente, a los periodistas o a los analistas de Occidente, nos llamaba histéricos. Y finalmente se produjo la invasión. Más allá incluso de lo que podíamos prever, que era la zona del Donbass, Donetsk, Lugansk. Se abordó una guerra total bajo la premisa de la mentira. En este sentido, hemos de tomar estas aseveraciones con mucha precaución, pero de producirse ataques mediante armamento químico y biológico, debemos prepararnos para un escenario desconcertante que va a ir mucho más allá del territorio concernido en el ataque, porque una vez se liberan determinadas toxinas, determinados elementos patógenos al medio ambiente, las consecuencias son incontrolables, insisto.